Pues qué alegre una vez más separar tiempo para meditar en la palabra de Dios y acercarnos a Dios en un estudio devocional más, aquí basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Como siempre, comenzamos orando a Dios, pidiéndole iluminación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Queremos estar contigo y queremos que tú escuches nuestra oración, pero también que nos hables a través de tu palabra. Queremos entender la palabra que tienes para nosotros hoy y pedimos por ello que tu Espíritu Santo nos ayude en este proceso para comprender tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo que tenemos para hoy es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que dice en la Biblia de las Américas: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Este versículo está conectado con el versículo anterior. Vamos a comenzar haciendo de nuestro estudio devocional el primer paso, que es la observación. En el versículo 11, nosotros observamos que eh, Pedro hace a los cristianos un ruego a que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y lo hace comparándolos con extranjeros y peregrinos, en el sentido de que un extranjero pues es alguien que está fuera de su tierra, no puede hacer una residencia permanente en el lugar actual porque su ciudadanía está en otro lugar. Ya sabemos, Pablo dijo en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Además, un peregrino es alguien que está en movimiento, no puede llevar muchas cosas consigo, está de paso nada más. Y la idea es que Pedro está tratando de comunicar a los cristianos que están de paso en el mundo, que su ciudadanía, su destino final no es el lugar presente, sino es el cielo. Por esa razón deben abstenerse de las cosas pecaminosas que distinguen a esta generación, a este lugar en donde nos toca vivir. Ahora, con base a eso, aquí en la Biblia de las Américas encontramos un nuevo imperativo. Aquí leemos mantener. O vamos a hacer una comparación de versiones para darnos cuenta que, que este verbo es no es un imperativo en otras traducciones. Veamos, por ejemplo, aquí nuestra lista de comparaciones. Vamos a dejar este texto al final. La Biblia al día dice mantened en imperativo. La Biblia de inglés básico dice siendo de buena conducta. La Biblia, la palabra de hoy, dice pórtense ejemplarmente. La Biblia textual dice manteniendo. Y aquí es donde observamos que en lugar de imperativo es un gerundio, manteniendo. Es el mismo caso que podemos identificar en otras versiones. Por ejemplo, vemos en la Biblia de... Me estoy yendo directamente a la a la Reina Valera dice manteniendo, manteniendo. También la Reina Valera actualizada lo tradujo en imperativo. No es que esté mal traducirlo en imperativo, pero estrictamente hablando, la fuerza del idioma original está en, está en gerundio. El texto griego literalmente se traduce así. Esto significa eh, la conducta de ustedes entre los gentiles teniendo buena. La traducción sintácticamente hablando de una forma que haga más sentido en español podría ser teniendo o manteniendo buena vuestra o su conducta entre los gentiles. Gentiles se refiere a los paganos, a los incrédulos, los que no conocen a Dios. Y la exhortación que se nos hace aquí es que, por un lado, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma
y al mismo tiempo debemos mantener en este mundo, debemos mantener nuestra buena conducta entre los que no conocen al Señor. Ahora el versículo dice algo más. Dice, tenemos esta palabra, en lo que catalalucinse. Esta palabra está formada de dos conceptos. Esto es hablar y esto es malo. En lo que hablan mal, o sea, en lo que los calumnian, los difaman de ustedes, dice, en lo que hablan mal de ustedes como malhechores. También esta es una palabra compuesta de dos partes, hacer, hacedores, y esto es malo. Entonces, en lo que los difaman como a malhechores, y luego dice, de buenas obras, dice, ver o viendo, observando, contemplando, considerando, glorificarán a Dios en el día de la visitación. Eso es lo que literalmente dice el texto original. Poniéndolo una vez más en un orden que haga más sentido, dice, para que, o sea, ellos, los gentiles, al ver las buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Eso es lo que vemos en la mayoría de traducciones en español. Veamos, por ejemplo, la Biblia que estamos usando, la traducción, la nueva Biblia de los hispanos, vemos aquí. Aunque está en imperativo, sabemos que es un gerundio en griego. Mantengan entre los gentiles, los incrédulos, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, es decir, el día de juicio. Pedro le está diciendo a los cristianos que mientras se abstienen de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, porque ellos son peregrinos y extranjeros espiritualmente hablando, ellos deben mantener una conducta no mala, una buena conducta entre la gente que aún no conoce al Señor, para que aunque los calumnien, no puedan negar las buenas obras de los cristianos, y eventualmente eso los va a llevar a reconocer y dar crédito, dar gloria a Dios, especialmente el día del juicio, el día del juicio. Entonces lo que Pedro está diciéndonos en el paso de la observación es que los cristianos deben tener una buena conducta, aunque los difamen. Esto va a ser motivo para que la gente glorifique a Dios el día del juicio, le dé gloria a Dios. Entonces, el segundo paso, que es el de la interpretación, ¿qué es lo que significa? Esto nos enseña a nosotros un principio. En primer lugar, que el cristiano está más preocupado por la gloria de Dios que su propia seguridad, o que su propio bienestar, o que su propia reputación. Segunda cosa importante que aprendemos aquí es que el cristiano, aunque es un peregrino y un extranjero, tiene una conducta muy buena en el mundo presente. Su conducta le distingue. Su conducta buena le distingue, y es a través de su buena conducta la que hace callar las mentiras. La buena conducta del cristiano. Y tercer paso, la aplicación. En este paso vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, y obviamente lo que Dios nos está diciendo hoy es que nos esforcemos para hacer buenas obras.
Así que hoy yo me propongo hacer todas las buenas obras que yo pueda, de modo que pueda seguir invirtiendo un fundamento para que el día que Cristo regrese, y el día que nos llame a cuentas, a juicio, la gente pueda reconocer la gloria de Dios. Así que hoy es un día para hacer buenas obras. Ahora llegó el tiempo de orar. Vamos a orar respecto a lo que acabamos de aprender. Padre, te damos las gracias porque al saber que somos peregrinos sobre este mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos y que un día tú vas a llamarnos a juicio, tú nos vas a visitar, que Jesucristo va a volver, nosotros nos sentimos motivados no solo a abstenernos de los deseos pecaminosos, sino también a mantener nuestra conducta de una manera buena, de modo que, aunque se hable mal de nosotros como cristianos, la gente eventualmente llegue a glorificarte por medio de ver nuestras buenas obras. Oramos para que nos conceda, Señor, hacer todo tipo de buenas obras este día, desde cosas pequeñas hasta las cosas más importantes y grandes que estén dentro de nuestra capacidad. Oramos para que nuestros hogares se distingan por sus buenas obras. Oramos para que nuestras familias en la iglesia se distingan por sus buenas obras entre las personas. Que cuando la gente hable mal de nosotros, nosotros respondamos con nuestras buenas obras a cada uno de ellos. Y que podamos confiar que tu gloria vale la pena, Señor, que nosotros respondamos haciendo el bien a los que hablan mal de nosotros. Oramos, Señor, para que la gente se convierta al Señor Jesucristo, que pongan su fe en Él al ver las buenas obras que los cristianos hacen. Y oramos por nuestros consiervos, nuestros compañeros de ministerio, pastores y misioneros que están en otras latitudes, y por cada uno de nuestros hermanos en la fe, que este sea un día que se distinga por las buenas obras que hagamos. En el nombre de Jesucristo, amén.